Hola amigos, qué alegría saludarlos nuevamente. Les habla el pastor Juan Antonio Sariñana. El tema que nos ocupa en este día es el poder de presión. ¿Alguna vez has visto personas que se esfuerzan y tratan una y otra vez y no avanzan en sus proyectos? Ellos hacen su mayor esfuerzo, tienen los mejores planes y decisiones, pero avanzan muy poco. La razón es que les falta el poder de presión en ellos. Presión es la coacción que se ejerce sobre alguien o sobre algo. Presión es un proceso que pone a prueba nuestro carácter y nuestra determinación de triunfar en la vida. Presiones son necesarias para liberar nuestro potencial. Sin presión no hay cumplimiento de propósito. No puedes cumplir tu propósito con tus limitadas fuerzas o haciendo las cosas a tu manera. Necesitas algo más poderoso que tú, o mejor dicho, a alguien más poderoso que tú para ayudarte. Esto es posible con la dirección y la presión que Dios influye en tu vida. Dice la escritura que cuando el profeta Eliseo le dijo al rey Joás, toma un arco y unas flechas, el profeta puso sus manos sobre las manos del rey. Todos necesitamos las manos de Dios sobre las nuestras para asegurar una victoria total sobre las batallas de la vida. Necesitamos la ayuda que viene de lo alto para poder vencer. Todos necesitamos estar conectados con la fuente de nuestra provisión, que nos da el poder para la victoria en todo lo que emprendemos. Nosotros no ganamos con nuestra propia fuerza, ganamos con y por el poder de Dios cuando somos lanzados por Él, cuando somos lanzados para cosas grandes con el poder y dirección de Dios. Si seguimos insistiendo en hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, por buenas que sean, y si no somos dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios y su palabra, nuestros éxitos serán muy limitados. No olvides que la dirección del Espíritu de Dios muchas veces incluirá presión sobre tu vida. Si el Señor no nos toma en sus manos y nos presiona contra el arco, no llegaremos muy lejos y en poco tiempo la fuerza de gravedad nos traerá hacia abajo. Presiones son necesarias para liberar el poder que nos llevará a nuevas dimensiones. Este poder de presión también se libera con la práctica de ciertos principios que debemos tomar en cuenta si queremos aprovechar el poder que trae cada oportunidad. Número uno, el poder viene de la presión. El primer principio indica que el poder viene de la presión. Hay un poder que surge en las personas cuando son sometidas bajo presión. La Biblia nos habla de un hombre llamado José, en quien Dios había depositado sueños. Sus sueños se han cumplido. Ahora es el líder que soñó cuando era joven. Dios tenía grandes planes para él, para su familia y para una nación, pero tuvo que ser preparado y pasar por el tiempo de presión, por un tiempo de prueba, por un tiempo de circunstancias difíciles, por varios años, pero al final lo vemos alcanzando el lugar como segundo gobernante más importante de todo Egipto. Solo Faraón era superior a él. Llegó el momento en que sus hermanos fueron a él sin saber quién era, y José les dice estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En todo este tiempo, Dios estaba preparando el carácter de José, su temperamento y actitudes. Estaba preparando su corazón a través de la presión. Aprendemos del proceso de José, que antes de que Dios te promocione, tiene que trabajar con tu vida. Y la manera de hacerlo es poniendo presión. No hay poder sin presión. No hay exaltación, posición de eminencia ni influencia sin pasar por el proceso. Las cosas que valen cuestan y Dios las reserva a aquellos que tienen el carácter. Muchos quieren ser flechas sueltas sin ninguna presión. José sabía que Dios era quien le había dado los sueños. Cuando Dios te da un sueño, no significa que va a cumplirse al siguiente día. Es solamente una semilla para que eventualmente crezca y salga a la luz. José tenía un sueño, pero se tardó casi 20 años en cumplirse. Y mientras transcurría el tiempo,
Sus hermanos quisieron hacerle mal. La esposa de Potifar buscó su ruina. Los hombres que José ayudó en la cárcel se olvidaron de él, pero Dios no se olvidó de José, pues Dios lo estaba preparando con la prueba para ser el próximo líder en Egipto. Si quieres llegar lejos, permite la presión. Sin presión no hay poder. Sin presión no hay cumplimiento de propósito. Hay que ser pacientes y buscar estar en las manos de quien mejor tira las flechas. Hay personas que se cansan de la presión, renuncian a sus sueños y se salen del proceso. La presión que Dios permite no es para hacerte daño, sino para prepararte y lanzarte a un lugar donde no has llegado nunca. Es para que hagas cosas que nunca has hecho con tu vida y llegues a altos niveles de influencia. Sin presión no hay poder ni influencia. Dios es un Dios de propósitos. Nada de lo que Él ha creado ha sido accidental. Él no improvisa. Todas las cosas que se ven y las que no se ven tienen propósito. Aún las cosas más pequeñas, Dios las creó con un propósito para cumplir un plan mucho más amplio que el que podemos ver. Dios no pierde tiempo y tampoco malgasta sus recursos. Todo lo que Él ha creado, incluyéndote a ti y a mí, fue con un propósito que decidió antes que naciéramos, como lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El propósito de Dios para nosotros es más grande que nuestros problemas y circunstancias, como lo vemos claramente con José. Dios elaboró un plan desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Él usará su poder en beneficio de ese plan o propósito, y aún las circunstancias negativas que experimentamos ayudan para ese fin. Sin presión no hay manifestación de lo sobrenatural. Por tercera vez, Pablo nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace posibles todas las cosas y eventualmente cooperan para el bien de acuerdo con el propósito que Dios tiene para cada persona. Número 2, presión requiere obediencia. El segundo principio indica que la presión requiere obediencia. Este principio es sencillo de entender, pero a veces difícil de practicar. Pero debemos recordar que por difícil que sea la situación, requiere nuestra obediencia en medio de ella. La Biblia dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él sus manos o su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Hemos dicho que el rey Joás fue a ver al profeta Eliseo cuando estaba a punto de morir, cuando estaba a punto de cerrarse la puerta de oportunidad para el rey. El profeta le da instrucciones específicas. Le dijo que abriera la ventana y mirara hacia el oriente. Además, que tomara un arco, que presionara las flechas y tirara hacia esa dirección. O sea, había instrucciones específicas de lo que Eliseo quería que el rey hiciera. Lo primero que vemos es que la dirección de Dios está esperando por nuestra participación. Dios actuará con nosotros en la medida en que estemos dispuestos a seguir instrucciones a pesar de las presiones. Si el rey no toma el arco y presiona las flechas, no pasa nada. En lugar de estar lamentándose como lo hizo el rey, Eliseo le dio instrucciones para la solución del problema. Mi amigo, en tiempo de crisis, lo que más necesitas son instrucciones, pero debes estar dispuesto a obedecerlas por difíciles que sean. El profeta Eliseo le da instrucciones al rey Joás. Hasta aquí él hace exactamente lo que el profeta le dijo. Dios está esperando por alguien, una persona obediente,
que esté dispuesto a seguir instrucciones para que cumpla sus propósitos. Dios solamente cumple propósitos de gente obediente. La dirección de Dios siempre estará disponible para los que siguen instrucciones. Mi pregunta para ti, mi amigo, ¿estás listo para seguir las instrucciones de Dios? La Biblia dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Luego el rey de Israel, que las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Aquí es donde se quedó corto Joás el rey. Hay un hombre de Dios dándole dirección e instrucción específica a un rey. En ningún momento le dice cuántas veces debía golpear el piso. Quiere decir que mientras el hombre de Dios no le dijera que se detuviera, debía seguir golpeando el piso. Pero Joás no quiso esforzarse más. Mi pregunta, ¿estás dando lo mejor de ti mismo y dispuesto a dar tu mejor esfuerzo? Se rinden los cobardes, los que no entienden que la presión es para sacar lo mejor de una persona, pero no los que comprenden la magnitud de su llamado. El llamado de Dios es que obedezcamos a su dirección, por difícil que sea una situación. Debemos obedecer y permanecer en esa dirección. Cuando no estamos dispuestos a permanecer, lo que queda es la rendición o abandono del propósito. Soporta la presión, obedece al Señor, no desistas de algo aunque sea difícil. Desiste si estás convencido de que Dios no te guía en ello. Hay un poder maravilloso en la obediencia bajo presión, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Número 3. La presión revela propósito. El tercer y último principio enseña que la presión revela tu propósito. ¿Por qué el profeta Eliseo se enojó contra el rey Joás? ¿Cuál fue la verdadera razón de su enojo? Nadie en el reino de Dios pasa por presión accidentalmente. Dios permite la presión para enseñarnos a descubrir nuestra asignación de vida. Cuando entendemos la razón del por qué estamos aquí, muchas cosas dejan de tener valor. Abandonamos nuestros propios sueños porque vemos el propósito eterno de Dios, que es mucho más grande y de mayor trascendencia, y buscamos alinearnos a Él. Debemos permitir presión para que Dios revele su propósito en tu vida y escojas el plan de Dios como lo hizo Eliseo. ¿No les parece que los sueños de Dios son más grandes que los nuestros? ¿Que los propósitos de Dios son más grandes que nuestros propios propósitos? En la vida, todos necesitamos un propósito más grande que nuestras necesidades personales. Todos necesitamos un propósito más grande que reemplace nuestros sueños personales. Nuestra vida nunca tendrá un propósito real y permanente hasta que nos unamos al propósito de Dios. Si nos ponemos en las manos de Dios y pasamos exitosamente nuestro tiempo de presión, Él nos llevará al cumplimiento de su propósito. Siguiendo tus propios planes, los resultados serán limitados. Sometiéndote a los planes de Dios, llegarás lejos. Abre tu ventana.